Hola chicas. Bueno, el día de hoy vamos a tratar un tema que es sobre la discriminación. Yo quiero acotar que esto ha venido desde hace años atrás. Creo que siempre hemos visto y escuchado en historia y en todas esas partes que antes a las personas de color de piel morena las trataban como esclavos. Y es algo que se me hace injusto y que se ve incluso ahora mucho más, incluso en otras personas. Alguna vez vi en una imagen de Facebook que no los dejaban entrar a las personas que son de raza negra, decía, o sea, prohibido entrar raza negra. Y yo sé qué feo que se ve eso porque pues se supone que tenemos que ser inclusivos con todos, ¿no? Todos somos seres humanos. Claro, y ahora la discriminación tiene otras caras. Por ejemplo, es lamentable aquí en Quito cómo la gente discrimina a los extranjeros, porque realmente ser extranjero es difícil cuando uno no tiene una tarjeta de crédito. Porque Mm. si uno tiene un American Express, no importa de qué nacionalidad eres. Pero si eres pobre, no tienes acceso a trabajo, no tienes acceso a salud, al nacional no le gusta. Y eso se ve mucho aquí en la ciudad de Quito, Y que por sí, ejemplo hay lugares en los que dicen, por ejemplo, cuando quieres arrendar un departamento, dice no extranjeros, o sea, puntualizan que no vengan venezolanos o colombianos, que hay bastante aquí. Entonces, eso es un tipo de discriminación que deberíamos erradicar y eso sale muy del hogar chiquito, o sea, eso no se ve mucho en redes, sino más de tu casa, porque dicen, ay, es que de dónde vendrán, qué costumbres tendrán. Entonces, nosotros desde nuestra casa como que deberíamos decir, no, nosotros alguna vez también somos migrantes. Y hemos sido migrantes en Estados Unidos, hemos sido migrantes en España, en gran parte de Europa, y realmente que a nosotros nos traten de esa manera, pues sí debe ser eh, bastante feo, ¿no? Llegar a otro lugar donde no tienes dinero, donde no tienes dónde quedarte y que te limiten el acceso a la vivienda, al trabajo o que simplemente se aprovechen de tu condición para pagarte menos, ¿no? Entonces, esas son las nuevas formas de discriminación que existen ahora. sí, y no solo hablando de eso, sino que también ahora discriminan hasta por cómo te vistes. También se hizo famoso un video, no me acuerdo si era en Quito, en Cuenca, que a una chica que llegaba con deportivos a una discoteca que no puede entrar porque está mal vestida. O sea, se me hace algo ilógico. Bueno, no sé si serán reglas o algo, pero se me hace algo bien discriminatorio, porque, o sea, ya no solo se están metiendo por cómo somos, sino también por cómo nos vestimos, que es algo superficial, en realidad. Ajá. Como una norma de etiqueta que Exactamente. no, que no debería de existir, ¿no? Ujú. Y no, yo lo más discriminatorio que veo aquí es esto, el problema con los extranjeros. Y no, nunca recordamos que nosotros, por lo menos yo tengo algún primo o el cuñado, alguien que se fue a España o está en Estados Unidos. Siempre tenemos un familiar cercano que viajó por prosperar, ¿no? Porque sabemos que la situación del país no es muy buena, ¿no? Y debemos acordarnos de ese tipo de cosas. Y ese es uno de los tipos de discriminación que ahorita está de moda. Ujú. ¿Alguien quiere acotar algo? Yo quisiera acotar algo. Yo considero que respecto a la discriminación, que muchas veces uno como persona, no es que le hayan criado con ese concepto de discriminar, sino que tú te lo creas cuando eres grande, cuando ya te desarrollas, cuando eres adulto. Lo digo porque en mi familia tiene la tendencia a enseñarnos desde pequeños que no se discrimina a nadie, tenga el tipo de color que tenga el género que tenga, etcétera, etcétera, no se discrimina. Eso no está bien. Pero uno de mis tíos discrimina a todo el mundo que según él no se parece. Por ejemplo, que no tenga la misma opinión política, que sea eh, del grupo LGBTI, que sea extranjero. O sea, mejor dicho, mi tío discrimina porque exista. Ya, sí.
O sea, él Ujú. discrimina por todo. Cuando él no fue criado en un ambiente así, y él discrimina a todo, por lo que sea. Y más es cuando no piensan como él. Y yo Es creo que que eso ya fue creado por él mismo, más no porque se crió en un ambiente así. Entonces yo creo que la discriminación muchas veces no depende de la crianza. la familia ni de la crianza, sino de uno mismo. Yo para mí lo considero así porque uno ya a cierta edad ya tiene conciencia, y ya sabe lo que está bien, lo que está mal y lo que hace. Y yo creo que esas personas así lo hacen porque a ellos les parece así, creen y consideran que discriminar es la mejor manera de, no sé, de poner a las personas al margen, al límite. Yo no sé, pero me parece que es lo más estúpido que una persona que no ha sido creada así cambie su concepto tan radicalmente y empiece a señalar, a juzgar, a criticar y sobre todo a discriminar y hacer sentir mal a los demás. Me parece totalmente irrelevante y no debería de existir y no debería de ser así. Es que yo creo que cuando crecemos la sociedad sí nos va como que dañando, porque no sé, o sea, yo la verdad, yo soy sincera, yo alguna vez me pasó que vi a un chico que literal, o sea, se me hacía que estaba mal, ¿no? Y yo venía con una amiga, y es algo de lo que siempre me da vergüenza, pero lo cuento como anécdota, porque, o sea, somos seres humanos y al final del día terminamos fallando. Sí, obvio. Entonces, yo iba con mi amiga y vi un chico así medio raro, entonces yo le digo, crúzate, porque crúzate, o sea, ella me dio miedo. Y No, mi sí, amiga obvio. dice, es mi amigo, ¿qué te pasa? Y yo así, ay, perdón, le digo, o sea, literal, o sea, ese día se me caía la cara de vergüenza y le digo, perdón, perdón, es que de verdad, o sea, uno también creo que también es el mundo en el que vivimos, que ya hoy nos da miedo todo. O sea, vemos Exacto. todo y ya es como que eso también influye bastante en la manera de discriminar a las otras personas. No, o sea, es que claro, también es el ámbito social que uno vive, porque se ha creado la idea así, o sea, por ejemplo, tienen la idea de que una persona tatuada es una persona ladrona. O sea, ya tienen ya el adjetivo descriptivo ahí, es ladrona, cuando realmente no suele ser así. Pero ojo, no vamos a negar que sí pasa, pero no siempre. O sea, hay personas y personas, no porque tú estés tatuado, justamente tienes que ser ladrón. O por tu color de piel, justamente formas parte de la mafia. No, ya, o sea, ya es como que, no, es que si tú ves a esa persona, no, es que tiene que ser así, ya. Tú inmediatamente uno se choquea y uno se queda con eso y al final termina haciendo lo que no está bien. Es que exactamente, o sea, por eso digo, a veces ni, o sea, ni conocemos, pero juzgamos, o sea, solo con la mirada ya juzgamos y no, eso no está bien, porque literalmente estamos discriminando hasta por algo que, o hasta por una persona que tal vez no es lo que pensamos. Nosotros, ¿cómo decirlo? La apariencia, así. Nos guiamos en la apariencia y según la apariencia lo decimos. Porque hay muchas personas, por ejemplo, hay hombres muy narcisistas que tienden a tener tendencias afeminadas, pero no quiere decir que son gay. Y ya, no, ese hombre es gay. No es así. Simplemente es su personalidad, su forma de ser, más no es que lo sea. Puede estar hasta casado, pero ya no, es gay. Y no es así. Claro, tenemos muchos estereotipos, o sea, y si no te encajas en ese estereotipo, ya eres diferente y eres tachado con una etiqueta. Y, no, y lo más crónico de las personas es que no lo ponemos ni siquiera en duda, de que Ajá, ni puede siquiera en ser o no, duda. sino es tajante. No, tiene Ajá. que ser. No, no hay la duda de que tal vez puede ser, quién sabe. No, es. Ya, tú ya dijiste y así fue y ni modo. Entonces, Yo ya no desde ese momento ya se está excluyendo y discriminando, juzgando. Yo no creería que el daño de la discriminación es solo psicológico, pero no, la discriminación te quita en el ambiente laboral, por ejemplo, los tatuajes, a una persona que tiene muchos tatuajes no lo contratan. En el ambiente educativo hay mucha gente que se retira de estudiar por su forma de ser o porque simplemente pertenece a algún grupo LGTB. No, la discriminación realmente sí te cierra las puertas más allá de lo psicológico, de lo social.
Ahora también discriminan hasta por ver una persona que tal vez tiene alguna discapacidad. Ujú. Sí he visto mucho eso, que a veces ni le ayudan, porque digamos le ven quemado el rostro y digo, a veces uno juzga sin saber, tal vez en su niñez le pasó algo, tuvo un accidente, o sea, y uno a veces dice, ay no, qué feo, qué asco. Yo he escuchado mucho de esas cosas. La verdad, en ese sentido, a mí sí me gusta colaborar bastante. Yo veo a alguien que tal vez es cieguito, que no puede caminar, yo sí le ayudo, o sea, en el momento, ¿no? Pero yo sí he escuchado bastante de que los juzgan, no les dan trabajo, entonces incluso pueden incluso llegar a la muerte porque hasta su propia familia los abandona muchas veces. Entonces también es una discriminación. Claro, y el Ecuador intentó de eliminar la discriminación a las personas con discapacidad, intentarlas, como que incluirlas en el mercado laboral, pero esta ley lo único que hizo es meter a gente de relleno, o sea, las empresas que tienen cierta cantidad de empleados, por ley, tienen que contratar a otro porcentaje de personas que tengan discapacidad, pero las empresas no lo hacen porque les guste, lo hacen porque la ley les obliga, y Y muchas veces, también los excluye, ajá, porque verá, les cuento un ejemplo rápidamente. Aquí en la troncal donde yo vivo, existe el ingenio azucarero. Ya, en el ingenio azucarero, pues obviamente es grande y tienen que tener personas con discapacidad. ¿Qué pasa aquí? Que las personas con discapacidad tienen su propio lugar de trabajo, están todas ahí reunidas y lo único que hacen es camisas. Son contratadas para hacer ropa, para hacer camisa para los trabajadores del ingenio. Y su lugar, y ni siquiera es cerca de la empresa del ingenio, son distancias muy grandes. Es como decir de la Universidad de Milagro al Triunfo, ya, así más o menos. Allá está el de las personas con discapacidad que forman parte del ingenio, pero no están en el ingenio. Y las personas con discapacidad están ahí para hacer ropa, para coser y ese tipo de cosas, pero no forman parte de la empresa. Y a lo mejor tienen títulos, porque la verdad no me he dado por investigar más allá, pero por un conocido, tienen títulos y están haciendo ropa. ¿Por qué? Porque la ley les pide que tengan ajá, personas con la ley los discapacidad, obliga, pero realmente los ponen de los relleno, o sea, excluye, solo están de relleno por una ley, no es que los los excluye. incorporan para que cumplan unas funciones similares a los otros compañeros. ¿Y qué? O sea, y es hacer ropa. Tal vez no tienen ese título, pero ya es lo único que pueden hacer. Y ni siquiera están cerca de la empresa o en la empresa, están fuera de ella, pero forman parte de la empresa. Y eso es sumamente discriminatorio para mí. Son personas que yo creo que no les va a pasar nada si están alrededor de las personas que no tienen sus discapacidades. Y no solamente eso, compañeras, también acerca de las mujeres embarazadas, en este caso, cuando van a trabajar, si ya salen embarazadas, ya están, en algunos casos les botan. Y estas personas dañan los derechos de las personas, más bien. Contándoles una anécdota es de que yo ayer más que todo salí todo y yo andaba en bus y justamente eh, a- había un asiento porque todos estaban llenos, menos uno. Y entonces yo dije, ¿qué onda con este asiento, no? Y después me di cuenta quién estaba al lado. Y al lado justamente iba un muchacho, pero de tez negra. Y entonces ahí yo ya me doy cuenta de que hoy en día todavía sigue la discriminación. Y lo que hice fue yo tranquilamente cogerme y sentarme allí, porque en realidad necesitaba yo el asiento. Y tampoco no pensé, ay, la verdad yo no pensé, ay, no puede ser una persona que roba y todo eso. Seguramente, o sea, yo la verdad cogí, me senté y ya nada más, pero yo sí pensé de que hoy en día todavía hay la discriminación, al menos con gente, más que todo con gente de tez negra, así decirles. Y también con embarazadas, que son las que también
hay más discriminación aquí, al menos en el Ecuador. Y los adultos mayores no se quedan atrás. A ellos también, la discriminación con ellos es grandísima y yo no entiendo por qué si todos vamos a ir para allá, Para allá mismo. los Eso tratan también. mal. El trato hacia ellos es feo, más si tienen muletas, si tienen bastones, es horrible cómo los trata. Y por el trabajo en el que yo estoy, la misma familia los discrimina y los trata mal a las personas adultas mayores. Y a mí me parece que eso ya es excederse, ya para mí ese es otro nivel, porque son personas que ya no tienen ni siquiera cómo defenderse, Claro, son un grupo vulnerable. demasiado vulnerables y aún así los discriminan, los tratan mal, porque los tratan mal, sinceramente la gente los trata mal. Y en lugares hasta de salud. Y a Claro. veces les cuento, chicas, que no solamente es, en este caso de las personas de tercera edad, yo tengo un caso, conozco un caso que, que justamente los propios hijos le tratan mal al papá, solamente porque son mayores. Lo que pasa es que yo también he intervenido en este caso, que sí, o sea, los hijos se pasan quejándose. Y en este caso yo les he dicho, o sea, tienen que comprender porque ya una persona adulta ya no es, o sea, y hay que tratarlos de otra manera, como a niños, porque se vuelven como niños. Y entonces hay personas que no entienden eso y sigue el maltrato, la discriminación más que todo. A mí me apena más que todo es por que son propios los hijos de familiares muy cercanos. Y entonces eso da mucha pena. Sí, sinceramente sí, los tratan sumamente mal. Yo por un caso conozco que se reunía la familia entera, pero el señor tenía Parkinson. Y el señor con Parkinson, él estaba allá en su sillita de ruedas, en su cuarto, viendo la tele, y toda la familia acá reunida en el alboroto, en la algarabía, pero él estaba allá. ¿Por qué a él no? ¿Qué tiene de malo que él no? ¿Por qué a él no? Es que ya no escucha, es que pasa temblando mucho, es que luego se cansa, es que luego se aburre. ¿Cómo sabe si ni siquiera lo ponen a participar? A lo mejor se alegra un momento porque su enfermedad también los pone depresivos. El mismo hecho de que ya no empiezan a oír bien ya los pone mal y se ponen, tienden a hacer, a tener ira, rabia, porque no escuchan. Y entonces son personas muy vulnerables y aún así la familia ya asume que ellos no deben participar en nada, porque ellos están con su enfermedad y tienen que estar aparte. Eso es horrible. Sinceramente, yo lo veo demasiado mal y que pase en la misma familia y luego no lo consideran discriminación. Y lo peor de todo es que todos vamos a llegar a esa edad. Y yo me pongo a pensar, digo, si nosotros nos comportamos así ahora, así nos han de hacer, igualito. Claro, o sea, dice el adagio que lo que hiciste con tus padres, tus hijos te lo harán a ti. ¿Vale esto alguna aportación? Buenas noches, chicas. No, yo nomás les quería decir pues que yo con el tema del grupo de LGBTI, yo eso sí no comparto que los discriminan a ellos, la verdad, porque uno nunca sabe el por qué ellos optaron por ser así. Uno nunca sabe por qué ellos son así, ¿no? Entonces, como dice una frase por ahí, uno juzga el libro por su portada, sin saber lo que lleva por dentro. Y eso nomás quería acotar. Es verdad, y eso es lo que se da mucho en este tiempo, en esta época. Creo que son los primeros a los que los discriminan, que incluso ha habido casos de violencia física, de muertes y todo por cómo son, por cómo actúan, sin saber qué les haya pasado, porque no sabemos, o sea, tal vez tienen un pasado traumático o no sabemos. Chicas, por otro lado, les quiero compartir un video. Cada vez que volteo no estás donde necesito que estés. No es mi imaginación. ¿A dónde vas todos los días? Al baño, señor. Al baño. Al maldito baño.
Ya está ahí. El tiempo se agota, deposito mucha confianza en ti. ¿Cómo que aquí hay baño para ti? Dije que aquí no hay baño. Dije que no hay baños para gente de color en este edificio. Fuera de la sección oeste, que está a 800 metros. ¿Sabía eso? Tengo que caminar hasta la mitad para hacer mis necesidades. Usar una bicicleta. Imagínense los lugares. Abajo de la rodilla. Zapatos de tacón y un simple collar de perlas. Pues yo no tengo perlas. Todos saben que las mujeres de color. ¡Burro! Los baños para los de color. Los baños para grandes. En el baño que les plazca. De preferencia el más cercano. En la NASA, damos del mismo color. Ya, chicas, creo que sí entendieron el mensaje, ¿verdad? Buenas noches con todos los que están presentes. Primero que nada, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tratar el tema acerca de lo que es la discriminación. Para empezar, la discriminación es el trato distinto que se les da a las otras personas por sus gustos, su raza, su género, entre otros motivos que mencionaremos más adelante. A continuación, la compañera nos va a compartir. Karen. Buenas noches, compañeros, y estimados presentes. Bueno, en sí, el tema a tratar es sobre la discriminación. Como vemos, la discriminación dice que es el trato de desigualdad, que las personas que no, hay personas que no respetamos esto, los derechos de las demás. Pueden ser este, discriminación por raza, por creencias, por géneros o por discapacidades, que esto se suele ver en muchas ocasiones. A continuación, mi siguiente compañera. Ok, a la discriminación siempre ha existido a nivel mundial y global desde hace años atrás. Ejemplo, la discriminación por raza. Esta discriminación siempre se ha visto reflejada desde, como mencionaba, desde años atrás, ya que a las personas de tez distinta, se podría decir, siempre los trataban como esclavos. E incluso hasta ahora se ve cómo la gente aún les tiene miedo muchas veces, asco y entre otras cosas. También tenemos lo que es la discriminación por género.
hoy en día son súper rechazados porque tal vez tienen atracción por personas de su mismo género, son maltratados, son discriminados y juzgados, e incluso aún existe la discriminación a la mujer, que porque no puede hacer nada, que porque vale menos, y entre otras cosas. De la misma manera, a los hombres, hoy en día también existe el maltrato hacia ellos, la discriminación, que porque no sé, muchas veces pensamos o tenemos las ideas de antes de que de que todos los hombres son iguales, de que todos son machistas, y sin embargo no nos damos cuenta de que igual los estamos discriminando. También tenemos lo que es la discriminación por creencias. Hoy en día los hacen a un lado, incluso dentro de su misma familia lo rechazan, la sociedad igual los discrimina por tal vez tener otro tipo de pensamientos, otro tipo de creencias o cosas así. Sin embargo, no respetamos que cada uno cree en lo que quiere creer y cada uno se forja lo que quiere hacer en el futuro. También tenemos lo que es la discriminación por discapacidad. Esto se ha visto toda la vida, muchas veces incluso en la calle se ve cómo discriminamos a las personas que tal vez no ven, no ayudamos, no colaboramos, sino simplemente los juzgamos sin saber si tal vez es una condición física desde su nacimiento o si en el trayecto de su vida tuvo algún accidente o algo. E incluso en los trabajos, en las empresas se ve cómo no respetan, no les dan trabajo simplemente por tener una discapacidad. Y quiero culminar diciendo que la discapacidad no es incapacidad. Todos somos capaces de hacer lo que queremos lograr. Continuando con la exposición sobre la discriminación, vamos a ver cómo puede llegar a afectar de varias maneras y sin medir las consecuencias, sobre todo física y psicológicamente. Bueno, la discriminación afecta de manera negativa a las personas y a la sociedad en diversos aspectos. Es un problema que ha existido siempre a lo largo de la historia, como ya han dicho mis compañeras, y sigue siendo la discriminación puede afectar es en el daño emocional y psicológico. Las personas que son discriminadas pueden experimentar una disminución de la autoestima, estrés, ansiedad, depresión y otras consecuencias emocionales negativas. El sentimiento de ser rechazado o menospreciado debido a características personales como raza, género, orientación sexual, religión, fomentar la educación y la conciencia sobre la diversidad, promover leyes, políticas antidiscriminatorias y fomentar el respeto y la empatía hacia todas las personas, independientemente de sus diferencias. A continuación, Valesca nos va a explicar un poco más. Buenas noches, compañeros. Como bien sabemos, la discriminación se ha venido dando a nivel global y esto ha venido afectando de varias maneras. En el mundo también existen personas que luchan contra la discriminación, por ejemplo, los grupos de apoyo, donde constantemente se motivan o se dan consejos de apoyo, conoces a personas que pasan por casos similares. En los psicólogos te ayudan a aceptarte tal cual eres y te llevan y conllevan a tus emociones. Las charlas donde te explican y pueden socializar acerca de un tema. Evelyn, por favor. Em, la discriminación, desde mi punto de vista, es un hecho de la sociedad, creada en sociedad que no debería de existir.
Alguna vez escuché que dijeron en una escuela de niños especiales, todos somos diferentes, todos somos iguales. Y creo que se debería de fomentar eso. Todos los seres humanos somos diferentes y todos somos iguales. Y deberíamos de crear empatía, dejar los, ¿no? ¿Cómo decir? Los pensamientos irrelevantes y fuera de contexto que hay en la actualidad todavía en mucha gente y empezar a incluir a las personas y dejar de señalar, de juzgar y de excluir. Gracias. Listo, combinamos con una frase que dice, las diferencias no tienen la intención de separar, alienar. Somos diferentes precisamente para darnos cuenta de las necesidades que tenemos unas personas de otras. Bueno, espero que haya sido de su agrado este tema y muchas gracias. Muchas gracias, señoritas. Gracias.